Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. El Congreso discute el proyecto de ley para la aplicación de un royalty de 3% sobre las ventas de cobre y litio para aquellos productores que superen las 12.000 y 50.000 toneladas respectivamente. En el caso del cobre, el impuesto sería, según el proyecto actual, progresivo, dependiendo del precio del mineral en la Bolsa de Metales de Londres, por lo que las compañías destinarían al Estado cierto porcentaje de las ganancias adicionales que represente esa variación en el precio. Los impuestos vigentes equivalen a aproximadamente 40% de las ganancias de las mineras. El royalty, como está establecido en el proyecto, aportaría al fisco aproximadamente 7.000 millones de dólares. Pero las cabezas de la industria han dicho recientemente que los productores de cobre tendrían que destinar hasta el 82% de sus ganancias al pago de impuestos bajo la normativa. La discusión avanza entre lo técnico y lo político, por lo que cabría preguntarse qué debe primar como fin último de este cambio, de este eventual cambio. Primero, que el alza en el precio del cobre beneficie a las compañías mineras o a las regiones desde las que se extrae el mineral. Vamos a estar conversando justamente sobre este tema. Nos va a acompañar el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Pero hay otros temas que vamos a estar revisando en el programa. Les vamos a contar cuáles son las nuevas capacidades profesionales que requiere el país para lograr la tan ansiada eficiencia energética y conoceremos de qué forma la electromovilidad aplicada en minería podría aportar a este objetivo. Y como cada semana en el programa, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en nuestras redes sociales, en Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Sigue la discusión del royalty minero. La última novedad es que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Sigue el trámite legislativo. Vamos a estar hablando sobre este tema. Para eso nos acompaña el viceministro Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. A ver, con los últimos antecedentes de la discusión legislativa, le hago la pregunta directa. ¿El gobierno va a recurrir eventualmente al Tribunal Constitucional por este proyecto de royalty? Bueno, hoy día se votó el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados y esto hace que ahora iniciemos recién el trámite en el Senado. Falta mucha tramitación y yo espero que en el Senado seamos capaces de generar una conversación razonable, basada en buenos datos, ¿no es cierto?, en buena evidencia respecto de qué es lo que conviene para proyectar nuestra minería, Nicolás. Nosotros compartimos el propósito, yo creo todos, y es el siguiente, y es cómo logramos que la minería, que es nuestra industria más importante, la que genera más inversión, la que ofrece más empleos, la que representa más del 50% de nuestras exportaciones, ¿cómo logramos maximizar la contribución que esta industria hace al país? Yo espero que logremos un acuerdo amplio en esa materia y eso es lo que vamos a intentar hacer en el Senado. Usted habla de una discusión o conversación razonable. ¿Qué puntos tendrían que estar dentro de este concepto en el proyecto que sale de la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, lo primero que hay que entender, Nicolás, es que nosotros hoy día en materia de minería del cobre, y hago el énfasis porque este proyecto echa en un mismo saco, digámoslo así, al cobre, el litio y otros minerales, cuando son todas industrias que tienen realidades completamente distintas y no hacen ninguna distinción. Ese es uno de sus problemas más importantes. Pero hablemos del cobre, que es nuestro mineral más importante. En cobre hoy día nosotros, en materia de carga tributaria, es decir, la suma de todos los impuestos que pagan las compañías mineras al fisco, estamos en un nivel parecido a otros países que son importantes productores de cobre. Perú, nosotros somos número 1, el segundo es Perú, y en esa muestra de los 5 más importantes, además de Perú y Chile, está México, está Canadá, está Australia, y Canadá, Australia, Chile, México, y se me olvida algunos, Sudáfrica probablemente. Y cuando uno compara la tributación de Chile, la carga tributaria con esos países, estamos todos más o menos en el mismo rango, ¿no es cierto? Muy parecido unos con otros. Nosotros podríamos tener una discusión respecto de si Chile puede aumentar la tributación de la minería, la podemos tener, pero lo que está haciendo el proyecto de ley que se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados, ojo con este número, lo que hace es que a los precios actuales, de $4,5 más o menos la libra, lleva esa carga tributaria de 40% y fracción a alrededor de 80%. Entonces eso no es que nosotros nos movamos un poco arriba, un poco abajo del resto de los países, simplemente quedamos fuera de rango, ¿no es cierto? Y eso no lo digo yo, lo han dicho muchos analistas internacionales, muchos bancos que siguen las empresas del sector minero,
Y lo han dicho también muchos expertos nacionales que siguen el sector minero. Entonces, este proyecto está completamente fuera de rango. Es un mal proyecto en ese sentido. Ministro. Y además, Nicolás, es muy importante, la minería, su contribución a nuestro país no es solamente los tributos que paga. La minería genera muchísimos empleos, alrededor de 800.000 empleos entre empleos directos e indirectos, genera muchísima inversión en las regiones, sobre todo en las regiones de la zona centro y norte, provee infraestructura, ayuda en innovación. Entonces, no podemos pensar solamente en tributación, eso es lo primero. Y lo segundo es que, incluso si habláramos solo de impuestos, pensar que la tasa es lo único relevante es un error, porque, y esto es muy fácil de entender, la tasa es un porcentaje de algo. En este caso, hay que mirar aquí la base impositiva, digamos. Claro, entonces si nosotros subimos la tasa, pero el efecto que eso tiene es que nosotros producimos menos cobre porque hacemos menos inversiones para desarrollar yacimientos, vamos a aplicar una tasa quizás muy alta, pero una producción más baja. Ahora, pero y la recaudación puede terminar cayendo, ¿no? Sí, bajo esto, ministro, para tenerlo súper claro, la desavenencia del gobierno va por este punto del proyecto presentado, que es un impuesto que puede, una tasa en este caso, que puede ir subiendo dependiendo del precio del cobre. En ese sentido, no se descarta el evaluar, el conversar sobre este nuevo royalty, sobre una tasa impositiva. Se lo pregunto porque del oficialismo, de hecho, se presentó indicación o proyecto con respecto a el royalty, dejando de lado el tema del precio, pero efectivamente, y también en el contexto de que a nivel internacional, players importantes, claves de este mundo, como es por ejemplo Australia, se está discutiendo el elevar el impuesto que se le cobra a las mineras por la extracción de recursos naturales. Nosotros, Nicolás, yo lo he dicho desde el primer día, nosotros estamos abiertos a tener una conversación razonable respecto de la tributación minera, ¿no es cierto? Que miremos cómo está la tributación en Chile versus otros países, cuál es el ciclo que viene hacia adelante. Esta cosa tampoco se dice mucho en el Congreso, pero déjeme darle un dato. Entre el año 2004 y 2020, la producción chilena de cobre se mantuvo básicamente plana. No hemos sido capaces en los últimos 15 años de aumentar la producción de cobre, cosa que así habíamos logrado en los 15 años anteriores. Entre el 90 y el 2004 aumentó mucho la producción de cobre. De ahí hasta ahora solamente ha estado estancada, ¿sí? Todos los analistas internacionales coinciden en que los años que vienen la demanda de cobre en el mundo va a aumentar mucho, porque va a haber más demanda desde las energías renovables, la electromovilidad y otras, ¿sí? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para nuestra industria más importante, de nuevo, es cómo Chile aprovecha esa oportunidad que va a ofrecer el mercado internacional de más demanda y no nos mantenemos estancados. En estos 15 años que hemos estado estancados, nuestra participación de mercado ha caído de un 36% del mercado mundial en esa fecha a un 28%, porque el mundo ha venido creciendo en demanda de cobre y Chile está estancado, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener una conversación que nos permita ver cómo proyectamos a la minería hacia el futuro y no cómo hacemos un esfuerzo de corto plazo, dicen sus impulsores, pero ponemos en riesgo el futuro. Y es importante, Nicolás, una cosa más respecto a esto del corto plazo. Muchos hoy día argumentaban en la sala de la Cámara de que esto es muy importante hacerlo porque necesitamos más recursos para la pandemia. Y déjeme decirle una cosa, más del 80% de la producción de cobre en Chile hoy día tiene contratos de invariabilidad tributaria, ¿sí? Y eso significa en simple... Que en algún minuto se quería, de hecho, eliminar, pero finalmente se deroga esa indicación presentada por el diputado Núñez, de hecho. Sí, se rechazó eso, afortunadamente, pero ¿qué es lo importante para la gente que nos está viendo? Ese argumento de que vamos a subir el royalty ahora para recaudar más para la pandemia no es verdad, porque si subiéramos el royalty hoy día, eso no tendría efecto en recaudación ni un peso, hasta fines del año 2024. ¿Ya? Entonces ese argumento es un argumento falaz. Y otro argumento, Nicolás, que hay que desmentir es esta idea de que hoy día cuando el precio sube, el Estado no recauda más. Eso no es verdad. Acordémonos que el año 2005, en el gobierno del presidente Lagos, se promulgó el royalty a la minería. Sí. En el año 2010, en el primer gobierno del presidente Piñera, después del terremoto, con un esfuerzo de mayor recaudación, se aumentó ese impuesto específico a la minería, ¿no es cierto?, o royalty, ¿sí? Y por lo tanto hoy día ya tenemos vigente una ley que hace que cuando suba el precio del cobre y suben los márgenes de las compañías, el Estado recauda más. Entonces ese mecanismo ya existe. No es necesario volver a pasar una ley como la que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.
Ministro, me queda un minuto, pero quiero recordar también frases desde la industria y sonó con bastante fuerza desde la Sonami. Su presidente, Diego Hernández, dijo que este proyecto de ley implica no más minería en Chile. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, yo creo que aquí no hay que... La minería chilena, déjeme contestarlo de esta manera, la minería chilena es muy diversa. Tenemos pequeña minería, mediana minería, gran minería. Tenemos minería pública, CODEL, CONAMI, tenemos minería privada. Tenemos minería chilena, tenemos minería extranjera. Es muy diversa. Entonces, un royalty como este a muchas compañías mineras las dejaría probablemente fuera de operación. ¿Por qué? Pero no acabaría con la minería, como fue bien directo en ese sentido el presidente de Sonami. ¿Cómo, perdón? No acabaría con la minería, como lo dijo el presidente de Sonami. Sí tendría un efecto clave, profundo, importante en la industria, para entender un poco lo que nos cuenta. Claro, porque en estricto rigor este royalty afecta a las compañías de cierto nivel de producción hacia arriba, ¿no? Pero esas compañías de ese nivel de producción hacia arriba concentran más del 90% de la producción de Chile. Entonces, el efecto que tendría este royalty, si se aprueba como está, sería gigantesco en la minería. Gigantesco. Y la minería no son solamente, como quieren instalar esta caricatura, algunos grandes corporaciones internacionales. Como yo le digo, hay compañías chilenas y extranjeras, y la minería es, las compañías mineras, una cadena muy amplia de proveedores, muchas compañías que le prestan servicio a la minería, es la principal fuente de empleo en la zona norte. Entonces hay muchas personas, muchas familias asociadas a esta industria. Entonces, queremos discutir respecto de cómo contribuye más al país, hagámoslo, pero hagámoslo en serio, teniendo en consideración lo que está ocurriendo en otros mercados, en el resto del mundo, y no por hacer un punto político o instalar un eslogan, ¿no es cierto?, y una frase que suena bien en redes sociales, juguemos con la industria más importante de nuestro país. Ministro Llobet, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en el programa. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con otros temas. La electromovilidad se ha convertido en aliado de las compañías mineras en el desarrollo de una industria sustentable. En la siguiente nota les contamos cómo ha sido la incorporación de este sistema de tracción en varias faenas de nuestro país. La gran minería se ha comprometido a alcanzar la carbono neutralidad en los próximos años y una de las alternativas para lograrlo es la electromovilidad, apoyada sobre todo en el uso de buses eléctricos para el traslado de trabajadores. Tal es el caso de la flota interurbana que incorporó recientemente Anglo American en Minera Los Bronces. Partimos en el año 2017 cuando nos preguntamos cómo podíamos bajar las emisiones de ruido en la ruta de acceso a Los Bronces. Y ahí empezamos a pensar en camionetas eléctricas, vehículos híbridos y obviamente los buses. Entonces durante el 2018 investigamos el mercado, estuvimos viendo con nuestro proveedor de transporte qué alternativas disponibles habían y aparece Vivipra, que el representante bus es King Long, con un bus prototipo. Como era el único modelo disponible en el mercado, la elección de los vehículos implicó pruebas de rendimiento para asegurar su operación, considerando que Los Bronces se sitúa a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Los parámetros se evaluaron en China y en Chile. Decidimos llevarlo a Portillo con carga simulada, pusimos bidones de agua en los asientos, dejamos unos pocos asientos para las personas que acompañamos la prueba y salimos desde Santiago en dirección a Portillo. Llegamos con 20% de batería remanente y cuando volvimos a Santiago lo que sucedió es que fuimos recuperando la carga de la batería y por lo tanto ese viaje de vuelta, entre comillas, fue un viaje casi gratis. Otra de las externalidades positivas de la movilidad eléctrica guarda relación con una mayor comodidad y descanso para los trabajadores. Tanto para el conductor como para los pasajeros están sometidos a un menor nivel de ruido que un vehículo diésel convencional. También el nivel de vibraciones es notoriamente menor. Y en términos globales, la confortabilidad al interior de un vehículo eléctrico es muy superior a la de un vehículo diésel convencional. Compañía minera Doña Inés de Collahuasi es otra de las compañías que desde el año pasado apuesta por los buses eléctricos para el traslado del personal en Puerto Patache desde Iquique y Alto Hospicio. En general el comportamiento de los buses ha sido bueno, como todas las cosas hemos tenido aprendizaje. Pero yo diría que en general fallas menores. En tanto, la estatal Codelco pone énfasis en la reducción de gases de efecto invernadero a 2030, apostando a la electromovilidad en la minería subterránea. El primero y más importante son los beneficios de sustentabilidad y eso nosotros lo hemos podido demostrar con nuestros buses, donde
vemos una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden de un 60%, y también, lo cual es también muy interesante, es el otro aspecto, que es el aspecto económico, donde hay reducciones principalmente en el costo de la energía, es decir, de lo que consumíamos o de lo que gastábamos antes en diésel, hay una reducción del orden de un 70 o un 80%. Durante la próxima década se crearán 24 millones de empleos en el área de las energías renovables, y aunque Chile ya experimenta la transformación del sector energético, no obstante, su consolidación debe contar con el respaldo de la academia. En la siguiente nota conoceremos cuáles son las capacidades profesionales que requiere este sector. Durante los últimos 10 años, en Chile se ha vivido una vertiginosa transformación en el sector energético. Primero, las energías a gran escala y ahora la consolidación de la energía renovable a pequeña escala. Sin embargo, el sector requiere de nuevas capacidades profesionales para lograr la tan ansiada eficiencia energética. Entonces, es importante estar permanentemente revisando cuáles son los requerimientos en términos de técnicos, de profesionales, de expertos, académicos, ¿cierto? Y irlos instalando en los distintos lugares, en las universidades, en los centros de formación técnica, en los empleos, capacitaciones. Hay que hacer un trabajo y un monitoreo permanente del sector para ir adaptando las capacidades que se van necesitando. Sentimos que en Chile todavía hay una brecha importante en materia de capacitación de capital humano dispuesto a acompañar a las grandes compañías EPCistas a construir proyectos de energía renovable. Y cuando hablo de especialización de capital humano, también hablo de especialización de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos también tres grandes como tendencias importantes, como son la descarbonización, la digitalización y la energía distribuida, que también generan necesidades nuevas de recursos humanos. Muchas de ellas son ocupaciones que tienen que ver con, por ejemplo, mantenimiento de equipos de distinto tipo, pero también todo lo que son las ingenierías que tienen que ver con los diseños, porque aquí hay muchos proyectos de inversión que requieren eso. Se requiere también gente en la construcción de las nuevas capacidades para poder generar la energía bajo las nuevas modalidades. La OIT pronostica que en 2030 en el mundo se crearán 24 millones de empleos nuevos en el área de las renovables, y las proyecciones de la Agencia Internacional de Renovables indican que el 80% de las posiciones requeridas serán del tipo técnico u operativo y no necesariamente ingenieros. En Chile en particular ha sido difícil que el mundo formativo, me refiero al mundo técnico profesional de la enseñanza media, pero también la enseñanza superior y las universidades también, se acerquen para entender mejor las tendencias del mercado del trabajo. Para dar solución a esto, recientemente se publicó un marco de cualificaciones en energía, un documento que organiza las habilidades, conocimientos y destrezas que debe tener la gente para desempeñarse de forma competente. Creemos que este instrumento, marco de cualificaciones, permite generar un puente, un lenguaje común entre las necesidades de los sectores económicos y lo que en las instituciones formativas en sus diferentes niveles, ser un académico o un técnico muy potente. También necesitamos ser buenos ciudadanos, y eso es una formación transversal en todo ámbito. El Ministerio de Energía trabaja actualmente en una mesa de capital humano que congrega al sector público-privado para acortar brechas en la identificación de las nuevas capacidades en materia de empleo. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló 5 cargos contra Codelco. Esto debido a incumplimientos ambientales en la fundición Potrerillos de la División Salvador. Los cargos señalan el incumplimiento en el manejo de aguas industriales desde el año 2018. Codelco tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos. La Asociación de Industriales de Antofagasta informó que la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, Exponor, se va a llevar a cabo entre el 20 y el 23 de junio de 2022. El evento contempla ruedas de negocios, visitas técnicas, seminarios y el lanzamiento de nuevas tecnologías. Durante esta edición, el país invitado será Alemania.
El sector minero alcanzó el mayor nivel de empleo en los últimos 11 meses, registrando 215.000 trabajadores ocupados durante el primer trimestre del año, según el reporte de la Sociedad Nacional de Minería. Desde el periodo mayo-julio 2020, en el sector se recuperaron 30.000 puestos de trabajo. En las regiones mineras, el desempleo alcanza 10,2%, cifra menor al 10,4% reportado a nivel nacional. Bien, así llegamos al final del programa. Como siempre, ustedes pueden conversar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, también con toda la información que les entregamos en www.reporteminero.cl, nuestro Facebook, también en YouTube, toda la información que ustedes necesiten de la industria minera y energética y todos los capítulos y temporadas, como siempre, en 24horas.cl. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, nos vemos.